Querido Padre Dios, en esta hermosa hora, dispongo mi corazón a usted para que sea usted, Señor, el que en este momento nos hable a nuestro corazón y lo despierte, Padre, de cualquier letargio, de cualquier adormecimiento. Que nuestros ojos se abran, Señor, a la luz de su verdad. Padre, nuestros oídos se destapen a poder escuchar esa palabra preciosa, Señor, que alimentará nuestros corazones. Tome lugar, Señor, en todo nuestro ser. Padre, que toda tristeza se vaya, que todo dolor se vaya, que toda ansiedad, como dice su palabra, que por nada estemos ansiosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de usted con toda oración y ruego y súplica en el Espíritu. Padre, que todo afán se vaya, como dice su palabra también, por nada estéis afanosos. Bendito sea su nombre en esta hora, Padre. Yo le pido, mi Dios, que esta palabra pueda traer sanidad a nuestros corazones, pueda traer libertad, Padre, y que podamos ver ya no con nuestros ojos físicos, sino con nuestros ojos espirituales. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, su Hijo amado, dispongo mi corazón, dispongo mi mente, mis pensamientos, mis labios, mi lengua, mi todo a usted en este momento, para que sea usted tomando lugar, Padre, donde es su lugar debido. Gracias, precioso Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga de una manera hermosa. Dios es bueno todo el tiempo. Y algo que ha venido a mi corazón y ha puesto un poco de nostalgia es ver la situación de este mundo. Es ver cómo hay tanto dolor, cómo verdaderamente nos lastimamos unos a otros, nuestras emociones se ponen a flote y realmente muchos corazones están sufriendo por las diferentes maneras en que nosotros nos desenvolvemos emocionalmente, sentimentalmente. Hay dolor, hay dolor. Se puede sentir el dolor, la tristeza, pero mi Dios quiere venir y poner gozo en nuestros corazones. Y en esta hora yo quiero que vayamos y hablemos un poquito acerca de lo que Dios promete en el tiempo futuro. Hay un futuro para usted y un futuro para mí, donde no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá engaño. Nuestras emociones estarán al nivel que Dios quiere que estén, nuestros sentimientos también. De eso quiero hablar hoy. Abra su corazón para que Dios pueda hablar y pueda traer un despertamiento de su poder dentro de nosotros. Y el apóstol Pedro nos habla mucho sobre estas cosas que van a suceder, que van a acontecer en la tierra, pero también en el libro de Hebreos podemos ver de que en este tiempo quizás usted está triste en este momento, esté pasando un momento sentimental, emocional fuerte, pero Dios quiere traer esperanza a su vida, quiere traer gozo a su vida. Y dice ahí en Hebreos capítulo 6 y su versículo 12 dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. O sea que está diciendo aquí que cómo nosotros podemos heredar esa promesa eterna es porque tenemos que tener esa fe poderosa dentro de nosotros, el poder de la fe de Él en nuestros corazones. Y dice, y la paciencia. Dos cosas importantes que nos van a llevar a un final feliz, que no es en esta tierra, porque aquí somos transitorios, solo estamos por un periodo, porque esta tierra va a ser destruida a causa del pecado, porque esto no fue lo que Dios planificó en el huerto del Edén para usted y para mí, sino que Dios planificó gozo, alegría, paz, salud, bienestar, porque todo lo bueno viene de Él. Pero el pecado que entró al corazón del hombre destruyó todo aquello
que Dios quería para nosotros. Entonces esta tierra fue maldecida y esta tierra, el tiempo que estemos aquí, vamos a pasar por momentos muy difíciles, pero hay algo que Dios nos dice. ¿Cómo podemos mantenernos en este caminar en esta tierra? Es el poder de la fe puesta en Cristo Jesús y la paciencia, ser pacientes en todas las cosas. Es una parte del fruto del Espíritu. Se desarrolla a través de dejar que el Espíritu Santo more en nosotros. Viene la paciencia porque va a venir el gozo, va a venir la paz, va a inundar la paz en nuestro corazón y esa paz nos va a dar paciencia en las circunstancias que estemos pasando. Vamos a saber caminar en el tiempo de Dios. Y es lo que dice aquí Hebreos, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. No dice heredaron, heredan las promesas. Promesa primordial es llegar al final de nuestra carrera. El apóstol Pablo, en él había cierto momento de temor, pero es un temor reverente de que él pudiera fallar al llamado que Dios le había hecho y que pudiera ser descalificado. Él siempre dijo, debo de correr la carrera, no como a la deriva, o sea, no correr a ver a dónde voy a parar, sino que hay que correr hacia un punto, hacia una meta, no a cualquier lado. Voy a empezar una carrera y a ver a dónde me lleva, no. Decía el apóstol Pablo, no quiero correr como a la deriva y no quiero dar golpes al aire, sino que quiero dar golpes certeros, porque no sea que habiendo sido heraldo, yo venga a ser descalificado. Pero Dios nos promete que si mantenemos ese camino o nuestros ojos puestos en Él, porque dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Quién es el que consumó la fe? ¿Quién fue el autor de la fe? Hebreo lo dice claramente. Ahí en el 12, dice en el 12:2, puesto los ojos en Jesús. Él fue el que hizo la fe. Dice el autor, el que consumó la fe, el cual por el gozo puesto delante, o sea que él puso el gozo delante de él, a pesar del sufrimiento que él estaba pasando, él antepuso el gozo que Dios quiere que nosotros antepongamos ahora. ¿Y cuál es nuestro gozo? Llegar al final de nuestra carrera, en la cual encontraremos batallas que pelear, pero no demos golpes a cualquier lado, sino que demos golpes certeros, porque al final el apóstol Pablo dice, he corrido la carrera, he peleado la batalla. O sea que peleó una batalla en ese camino y corrió la carrera con resistencia, con perseverancia. Y dice, he guardado la fe. O sea que la fe siempre estuvo en su corazón. Ahora me queda recibir la corona de justicia. Hebreo dice, puesto los ojos, o sea, esa carrera, el camino es Jesús. Y nuestros ojos tienen que fijarse en Él. Entonces, ¿en quién vamos a poner nuestros ojos? ¿En las circunstancias? No. ¿En este mundo? No. Dice que pongamos nuestros ojos en aquel que es el autor de la fe, pero Él también dice, y consumador, porque Él dice, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Pasó la penalidad, pasó el sufrimiento de la cruz de ser crucificado, pero antepuso ese gozo. Y dice, menospreciando el oprobio, o sea que
Él menospreció el dolor que estaba pasando, no lo tomó y lo hizo suyo, sino que lo menospreció la deshonra que el enemigo verdaderamente quería hacer en su vida. O sea que dice, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque él está en contra del pecado, pero él tuvo que pelear contra el pecado. Es lo que Dios nos dice, que nosotros tenemos que pelear contra los deseos de nuestro ser y poner que nuestros ojos en él. Dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. O sea que nos está diciendo de una manera que nosotros podemos llegar a nuestro final, que habla aquí en Hebreos 6, que dice, 2 cosas son las que debemos de mantener: fe y paciencia. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. O sea que Abraham tuvo que tener paciencia para poder alcanzar la promesa que Dios le había dado. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Dice que Dios, inmutabilidad quiere decir que nada de lo que él ha dicho puede ser alterado o cambiado. Él dio un juramento a Abraham de una herencia, de una promesa, y dice que él, para que estas 2 cosas inmutables, su juramento, su promesa, se cumpliera, dice, para que estas 2 cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos o para agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. O sea que fue puesta una esperanza. ¿Cuál es la esperanza que tenemos? Es que un día nos gozaremos con Él para siempre. Un día usted ya no llorará, ya no tendrá tristeza en su corazón, ya no tendrá dolor, enfermedad, ya no pensará que su familiar va a morir. Todo cambiará. Tenemos una esperanza que ha puesto Jesús delante de nosotros, la cual debemos de caminar en ella y mirar cada día esa esperanza. Que aunque estemos pasando dificultades, vayamos y no nos desviemos nuestra mirada, sino que pongamos nuestros ojos en Jesús, que tuvo que llevar su cuerpo para vencer el pecado y darnos hoy a nosotros esa esperanza de vida. Dice, asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura, la esperanza dice segura, y firme ancla del alma, o sea, donde nuestra alma está anclada, es en esa esperanza, y que penetra hasta dentro del velo, hasta dentro de la carne, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Él intercede por usted y por mí hoy. Y mire qué hermoso, porque dice aquí mismo en Hebreos capítulo 11, cuando nosotros guardamos esas 2 palabras, fe y paciencia, dice en el 11:13, cuando habla de la fe, dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. O sea que muchos murieron de estos hombres sin haber recibido lo prometido, pero dice, sino que lo miraron de lejos y lo creyeron, o sea que creyéndolo, lo saludaron.
Quizás hoy usted ha recibido palabra, mucha palabra, y usted no ve el cambio. No ponga sus ojos en esto terrenal. Eleve sus ojos hacia Dios y dígale: Padre, muéstrame el camino, porque yo quiero llegar triunfante a esa vida prometedora, a esa vida diferente, donde ya no lloraremos más, donde ya no nos lastimaremos más, donde habrá gozo eterno. A Abraham le fue prometida la tierra, prometida para su... Eso fue en el ámbito natural, porque a Jerusalén, al pueblo de Dios, se le prometieron promesas visibles, mas a la iglesia se le han prometido, ¿qué? Promesas espirituales. Abraham iba a entrar a la tierra prometida y estuvo en la tierra prometida. Pero Abraham dice que caminó por la fe y no mirando esta tierra, no mirando las promesas en esta tierra, sino que mirando la promesa más allá del sol. Y dice, ahí mismo nos atrasamos un poquito, en el 11:8 de Hebreos dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. O sea que caminó hacia el lugar que iba a recibir su herencia y salió sin saber a dónde iba. Él no sabía a dónde iba. Él caminó por fe. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. O sea que él no la tomó como si es suya, sino que él la sintió extranjera. Dice, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. O sea que lo que Dios le prometió, Dios se lo estaba dando. Pero él la vio ajena porque sus ojos fueron fijados en Dios mismo, no en esta herencia. Aún dice que nosotros, después de que morimos, tenemos una herencia eterna si hemos recibido a Dios y hemos caminado según manda Él. Mas aquellos que no quieren recibirle, su herencia termina, dice el salmista, cuando mueran. Quizás usted ha dicho, porque aquel es rico, porque aquel... Pero esa herencia se terminará cuando alguien muere, eso se termina. Pero hay otra herencia eterna que es mejor que esta, la cual Abraham la abrazó, la tomó. No miró lo natural, sino que miró lo espiritual, y es lo que Dios hoy nos habla. Que como hijos de Él caminemos hacia lo espiritual, hacia lo eterno, porque todo esto es pasajero. Y dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él ya no se aferró a esto natural, sino que empezó a ver aquella tierra donde el arquitecto es nuestro Dios, dice, cuyo arquitecto y el que lo está construyendo y que lo ha construido ya es Dios. Entonces estábamos en el 11:13, dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Muchos murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Usted mire su herencia final. Visualícela y céntrese en ella. Y dice, la miró de lejos y creyendo lo que Dios le había prometido, la saludó. Saludó esa promesa de Dios que es para usted y para mí, de una vida eterna, de cielos nuevos y tierra nueva. Y dice, y confesando, o sea que ellos están confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. O sea que ellos no confesaron ser eternos en la tierra, sino que creyeron que eran extranjeros en esta tierra. Era un peregrinaje que
Solo era caminar aquí, pero tenían que llegar al final. Porque los que de esto dicen, dice claramente, lo que estos dicen claramente, dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella, si estuviesen estado pensando en lo que nosotros pensamos en esta tierra, de lo que está en esta tierra, dice que, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Como nosotros que decimos, volveré un día a mi país. Cuando salimos de nuestro país, para los que estamos en otro país, salimos, pero decimos, un día regresaré a mi país. Pero ellos no. Ellos tenían su vista puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y dice, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Qué hermoso. Dios nos habla hoy. Que no pongamos nuestros ojos en lo terrenal. Pongamos nuestros ojos en Cristo Jesús y caminemos hacia esa esperanza, traspasando el velo de nuestra carne, para que nuestra alma pueda llegar al final glorioso. Porque dice ahí en el apóstol Pedro, y vamos a ir ahí a su segunda carta, donde él habla en el 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Todo esto, pues que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas. ¿Cuáles son las promesas inmutables de Dios? Cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Qué espera usted? ¿Dónde tenemos que poner nuestra fe, nuestra confianza? Dice Isaías, aún en el Antiguo Testamento, dice que todo esto le fue dado a los profetas, pero también le fue dado a los apóstoles, de crear cielos nuevos y tierra nueva. Isaías capítulo 65 y su versículo 17 dice, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y una nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. El sufrimiento que hoy tenemos, ya no habrá memoria, ni nunca vendrá el pensamiento nuestro. Dígame, ¿cuáles son sus pasos hoy? ¿Qué está sintiendo en este momento? ¿Cómo se está sintiendo? ¿Está triste? ¿Está desconsolado? ¿Por qué viene eso a nuestra vida? Porque no hemos puesto nuestros ojos en la verdad, en que Él va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Y ya dice lo primero, ya no habrá memoria del sufrimiento de hoy, ni pensamiento alguno, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, yo le hablo hoy de que este momento que estamos aquí es pasajero, pero lo que hagamos
hoy repercutirá en nuestro futuro. Si hoy yo decido guardar fe en Dios y esperar con paciencia aún en medio de lo que esté pasando, porque voy a poner mis ojos en Jesús, en la esperanza de que estaré un día en esta tierra donde habrá gozo y ya no habrá llanto, entonces voy a poder llegar a mi final. ¿Quiere usted esta vida? Esta vida venidera que Dios promete. Hoy despojémonos de todo aquello que nos asedia. Y ahí mismo Hebreo dice que nos despojemos de lo que nos asedia. ¿Y qué es lo que nos está asediando? ¿Será el pecado? ¿Qué es lo que nos asedia? Dice ahí en el 12, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hablaba de que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca crea que le hay y que Él es galardonador y que lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. Corramos esta carrera. Juntos corramos la carrera poniendo nuestros ojos en lo verdadero, en lo real, en lo eterno, no en lo que se va a terminar. Cierre sus ojos ahí, querido Padre. Queremos correr esta carrera, mi Dios, y llegar al punto, Señor, de una morada eterna, de un gozo que nunca cesará, Padre, donde ya no existirá el llanto, la tristeza, el dolor, la enfermedad, ni la muerte misma se enseñoreará, porque la muerte, Señor, será enviada, Padre. Dice tu palabra que será la última en ser lanzada al lago de fuego y ya no se señoreará. Al igual dice, Señor, que ahí ya no habrá mar en esa tierra nueva y en ese cielo nuevo, porque dice que aún el mar entregará sus muertos y aquellos que estemos inscritos en el libro de la vida gozaremos, Señor, eternamente. Padre, permítenos entender esta palabra y accionarla en tu poder para que se torne en nosotros, Señor, la vida de Cristo y que cada día, mi Dios, resucitemos en Él. Bendito sea tu nombre hoy y siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me lo guarde, me lo bendiga.